Gracias por la gentileza de mantenerse ahí con nosotros, bien atentos, bien fieles. José Rivas y un servidor, Ulises Jiménez, conversarán en este momento con el doctor Clemente Terrero, es infectólogo, su director del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral por muchos años y que siempre viene a arrojarnos luz sobre la situación clínica y médica que vive el país en este momento. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Tenía días que no venía por aquí, de los tiempos cuando usted estaba detrás de la presidencia del colegio. Los afanes. Sí, los afanes. Doctor, ¿cuál es la realidad en República Dominicana en torno a esta enfermedad que nos visita o que está ahí presente, pero cíclica, que tiene sus puntos allá arriba y dispara las alertas? Hay una nueva realidad en la República Dominicana con relación al dengue. Y es que el año pasado y el antepasado no tuvimos casos de dengue, pero la Organización Mundial de la Salud apuntó de que este año iba a ser epidémico para las Américas. De manera que hemos tenido realmente una situación epidémica en la República Dominicana distinta y que se corresponde con esto que ha estado anunciando la Organización Mundial de la Salud. Hay un incremento de los casos de dengue en la República Dominicana, cada vez más explosivo, y que todavía no hemos llegado al pico. Es decir, hemos tenido una situación nueva de dengue, una realidad distinta epidemiológica con más casos y además de todo eso, más casos graves, porque las epidemias que se han estado presentando en los últimos años en las Américas, no se puede decir solo de la República Dominicana, es de dengue grave. Y esta situación pues pone al país un poco en condiciones de cierto riesgo para la población. Cuando usted dice, doctor, cuando usted habla de situación grave, estamos hablando de más casos de dengue hemorrágico, de más casos que llegan quizás tardíos a los hospitales pediátricos en el país. ¿De qué estamos hablando? ¿Han sido más casos y más graves? Sí, eso es lo que nos referimos, casos más graves. Lo que pasa es que hay que entender que los virus mutan, cambian. Entonces, en todo ese proceso en el tiempo, se van haciendo más agresivos, más virulentos, y esto pues lleva a que se presenten casos más graves, que fue lo que tuvimos en el 2015-2016 y es lo que estamos viendo en estos momentos en la República Dominicana. Doctor, independientemente del otro componente que tú mencionas. Doctor, varias fases para enfrentar esta situación. Primero la particular de cada una de las familias, la comunidad y luego ya la atención médica. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Para ir cumpliendo, para que esas fases sean desarrolladas y que podamos mitigar la presencia y los males y los daños que provoca este y cualquier tipo de enfermedad. Bueno, hemos estado diciendo que a la comunidad, a la población, a la gente, hay que orientarla. Primero decirle lo que está pasando, para que con lo que está pasando, pues la gente entonces se resguarde, tome medidas, se defienda, en otras palabras. En la medida en que informamos a la gente lo que está pasando, pues la gente toma medidas y se defiende. Y eso es lo que hemos estado haciendo, porque el dengue es una enfermedad muy peligrosa y a cualquiera que le dé dengue puede devenir en una situación de gravedad y de muerte. No solamente los niños, sino han muerto adultos, incluso profesionales, hasta de la medicina han fallecido a consecuencia de dengue, de manera que no es un relajo, es una enfermedad que realmente hay que prestarle atención. De manera que la población tiene que entender esto, tiene que entender que debe buscar atención temprana. Tan pronto tenga un paciente con fiebre, debe llevarlo al médico para que se puedan tomar las medidas. Perdone, doctor, en la parte preventiva en la comunidad, ¿qué hacer? Entonces, con relación a la parte preventiva, hay algo que hay que hacer. Sabemos que, por un lado, en la escasez de agua y sin escasez de agua, incluso la gente tiene que almacenar agua para usarla en sus actividades cotidianas en la casa, pues esos recipientes en los cuales se acumula, se almacena agua, deben estar herméticamente tapados. Porque si hay un huequito, por ahí entra un mosquito, pone su huevo y entonces se reproduce. En la reproducción pues va a haber más mosquitos y mientras más mosquitos hay, mayor posibilidad de que pueda infectarse a una persona.
De manera que esa parte hay que tenerla bien en cuenta. La otra se corresponde a los recipientes que vertimos en el medio ambiente, que dejamos en el patio, que dejamos en nuestra comunidad. Cuando llueve se llena de agua y cuando se llena de agua se convierte en un criadero. Entonces esos recipientes deben ser recogidos, descacharrizar, como dicen en término popular, y para que no existan, para que no se puedan formar esos criaderos una vez llueva. Por eso es que los dos extremos son riesgosos, uno la escasez de agua y por el otro las lluvias. En ese sentido la población tiene que integrarse, tiene que hacer acciones preventivas. Todo lo que tiene que ver con las organizaciones comunitarias deben trabajar en ese sentido. Los ayuntamientos también tienen que trabajar en ese sentido. Por eso hemos estado planteando que hay que hacer, por ejemplo, una acción, que tienen que hacerse acciones interinstitucionales. Ayuntamientos, salud pública, obras públicas, todas esas instituciones que tienen que ver con saneamiento básico, pues deben integrarse al mismo tiempo las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias y la población. Todos y cada uno debemos integrarnos a la campaña. Tengo la impresión, es una impresión, pudiera estar equivocado, de que todo el tema de los virus, de las emergencias médicas, se les deja solamente a la parte médica, a la clase médica, porque son los que tratan la salud, son los que tratan la enfermedad. Pero tengo la impresión de que en este momento, por la ebullición política que vivimos, se ha centrado toda la atención a esos temas. Sabiendo que venía esta situación, le dejaron todo a salud pública y las demás instituciones se replegaron y se concentraron en lo que era su interés. Les pregunto, el manejo que ha dado salud pública, partiendo de las posibilidades, de las herramientas, de los escenarios que podía controlar, ¿ha sido correcta? Bueno, Salud Pública ha hecho el trabajo que se hace tradicionalmente, aunque han faltado algunas cosas, por ejemplo, esa convocatoria de una mesa de diálogo, de discusión entre las instituciones para hacer acciones en conjunta. Eso no lo he visto y si lo ha hecho, bueno, pues no tengo esa información, pero creo que es lo que ha faltado en este sentido, porque en otras ocasiones se hizo esa mesa de diálogo y de discusión para tratar de que todas las instituciones se pongan al mismo tono y trabajen juntas para abatir esta enfermedad. No obstante a eso, la situación es bien compleja. Con todo lo que puede hacer salud pública. Cuando te habla de compleja, ¿por qué, hablemos de esa complejidad. La complejidad es que, por ejemplo, nosotros como país no tenemos el grado de organización que debiéramos tener para hacerle frente. En términos de estructura comunitaria y social, no tenemos ese grado de organización, por ejemplo, como lo tiene Cuba. En Cuba aparece un solo caso de dengue en una comunidad y ya prácticamente tienen la manera de cómo responder porque están organizados socialmente hablando, ¿verdad? Y tienes instituciones que responden. Nosotros no tenemos ese grado de desarrollo, de organización operatividad y operativa que tiene ese país. Por eso es que la situación es compleja. Los medios de comunicación, por ejemplo, ustedes y los medios informativos realizan un papel, una labor extraordinaria, pero si no reciben la información, entonces ya su trabajo va a estar limitado. Se tiene la aprensión, doctor, perdóneme que le interrumpa, de que mientras más informo, más me equivoco, en vez de asumir que mientras más informo, más orientado, más aporto a la sociedad. Yo creo que el conocimiento tiene mucho valor. La gente no va a actuar de forma adecuada si no está bien informado. Y el trabajo de una institución es hacia la gente, hacia la comunidad. Por tanto, la comunidad tiene que estar informada. Es todo lo contrario a lo que se hace en la República Dominicana. La comunidad tiene que estar informada de lo que pase, porque yo no puedo pensar en mí, tengo que pensar en la gente, porque mi papel como dirigente es dirigir a la gente y presentarle opciones y propuestas para que ellas se manejen y puedan entonces utilizarla como herramienta, en este caso, preventiva. Doctor,
Hablamos de esa primera fase, que es la comunidad, la orientación que hay que darle a la comunidad. Luego pasamos a la segunda fase, es cómo la gente se da cuenta que hay señales de que dentro de la familia o en la comunidad hay alguien que está enfermo, que tiene ya el virus. ¿Cuáles son esas señales importantes que debemos estar vigilantes en la familia? Hay muchas, Ajá. pero hay una que es capital. Vamos a ver. Y es la presencia de fiebre. Un caso de fiebre en este momento en la República Dominicana, aunque se piense en otras cosas, hay que pensar en dengue. Entonces, el que tiene fiebre o al que le da fiebre hay que llevarlo al médico para que el médico comience a analizarlo, a examinarlo y a investigarlo. Entonces, con esto, pues ya se toman las medidas tempranas correspondientes y entonces se puede seguir manejando el caso. Además de la fiebre. Además de la fiebre puede haber malestar general, dolor de cabeza. En los niños pequeños no. En los niños pequeños, además de la fiebre, puede estar decaído, puede tener anorexia, es decir, no querer comer, no querer ingerir líquido, pero en los grandes le da dolor de cabeza, le da dolor retroorbitario en los ojos, dolores musculares intensos, dolores articulares. O sea, esos son síntomas cardinales del dengue y que el médico debe tener en cuenta. Y tenemos otras herramientas que son los estudios de laboratorio. Y si los utilizamos, los empleamos, nos va a brindar mayor información y eso nos va a permitir entonces tomar medidas tempranas. Doctor, como infectólogo, ¿cómo andamos en términos de investigación? ¿Cómo andamos en términos de diagnóstico? Porque en nuestros hospitales ha habido una gran inversión. De los 58 hospitales que se intervinieron, ya se han reinaugurado e inaugurado unos 42. En el sector público, ¿cómo andamos en términos de investigación, en términos de detección de virus? ¿Cómo se puede calificar la política estatal? Bueno, yo pienso, tengo muchos años trabajando, sobre todo en el Hospital Robert Rick Cabral, y soy gremialista, como ustedes lo saben. He sido candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano y no he visto nunca, y no estoy hablando a favor del gobierno, por hablar, pero no he visto un solo gobierno que haya invertido tanto en la mejoría de la planta física de los hospitales. ¿Y en la otra parte? En la parte de la investigación, de la prevención. En la parte de la investigación, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, se hacen investigaciones. Okay. No como aquellas que se hacían en tiempos pasados, que había un equipo de investigadores dedicado completamente. Esa parte ahí está un poco... ¿Y los niveles de prevención? Y me parece que en la mayoría de los hospitales la investigación está... ¿Y en los niveles de prevención, doctor? No, la prevención. En los niveles de prevención. Es decir, en los hospitales hay un temor cierto, fundado, en el hecho de que si voy a un hospital puedo contraer cualquier bacteria. Voy al baño, voy al laboratorio, voy en la misma emergencia. ¿Cómo andamos en materia de prevención de infección en los hospitales nuestros? Mira, antes de hablarte de la prevención de infecciones, yo quiero hablarte de la prevención en sentido general. Exacto. La prevención tiene mucho que ver con el desarrollo de la atención primaria. En la atención primaria, la prevención está sentada, basamentada en la atención primaria. Entonces no hemos desarrollado la atención primaria en la República Dominicana. Eso es grave, doctor. Eso es grave. No, porque hay intereses. Exactamente. Hay intereses planteados del sector privado, de lo económico, de lo financiero. Lo que quiere es implementar la atención primaria a nivel privado para tener el control de los pacientes. Doctor. Y pagarle a los médicos. Perdón, sí, pero yo quería decirle algo al doctor. Ese es el problema también que hay que informarle a la población. Hay que decírselo así. Entonces, por eso nosotros hemos estado planteando que la atención primaria hay que desarrollarla y fortalecerla en el sector público, porque esos son ahí donde están los sectores más deprimidos, más pobres,
porque la atención a nivel privado, contributivo, la gente tiene mejores condiciones. Problemas resueltos. Tiene sus problemas resueltos. Entonces, esa atención primaria a ese nivel lo que busca es ahorrarse más dinero para aumentar la ganancia de los inversionistas. Entonces, eso no va a lograr nada, porque la población no va a estar contenida en esa atención primaria, en el régimen contributivo, como yo estaba pensando. Lo que hay que desarrollar la atención primaria es en el régimen no contributivo. Bueno, justamente es un compromiso, es un trabajo que tiene que hacer el Estado. Es un dominicano. compromiso de Estado. En el régimen subsidiado ahí es donde debe estar, porque es un compromiso de Estado. Es ahí donde están las enfermedades. ¿Pero por qué no se decide, doctor? Bueno, porque, como Porque te digo, ahí no debe haber intereses. no hay interés. Eso requiere una gran inversión. Oye, eso requiere una gran inversión. Y es la parte donde yo pienso que si algún gobierno que tome eso por los cuernos y realmente desarrolle ese trabajo, se va a crecer, porque va a disminuir los indicadores de salud. Aquí los indicadores de salud, de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de grandes infecciones, no disminuyen precisamente porque no se ha hecho una inversión en el desarrollo de la atención primaria en la República Dominicana. Tenemos los locales de la atención primaria. Sí, tenemos de la UNAM. de la UNAM, UNAM. Tenemos la UNAM. Pero ¿están equipados? ¿Están funcionando? No. ¿Está el personal adecuado? No. ¿Pero por qué? Precisamente porque se requiere de inversión, Okay. una gran inversión. Por ejemplo, la inversión que se hace en salud en la República Dominicana es 1.9, 2.1. Entonces, se ha estado planteando que para... Del PIB. Ujú. Sí, del Del PIB. Producto del Interno PIB. Okay. Y los Lo que países establece que la ley, han ¿cuánto es? resuelto ¿Son 5? ese problema invierten 5. Ujú. Es lo mismo que se hizo en educación. Ahora mismo, por ejemplo, no estamos viendo los resultados de educación porque fue muy reciente, es muy reciente todavía, pero dentro de 10 años vamos a ver los resultados de la inversión que se ha hecho en educación. Eso mismo podemos ver en la salud en la República Dominicana, porque un pueblo sano va a tener mejor condiciones de trabajar, de dedicarse a la producción. Eso le conviene tanto al sector público como al sector privado, porque la mano de obra sana es una mano de obra productiva. Doctor, y entonces ya vimos lo de la comunidad, vimos las acciones o las observaciones que tienen que tener las familias cuando hay un enfermo. Entonces, en la parte del cumplimiento de los protocolos, ¿cómo estamos? ¿En qué nivel estamos? Si el profesional o la profesional de la medicina tiene las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para aplicar ese protocolo. Bueno, eso hay que irlo renovando constantemente, porque por ejemplo aquí en las UNAP lo que van son los pasantes. Y los pasantes son recién graduados de la universidad. Claro. Y además ¿Cómo duran un año y enfrentan se los van. casos que llegan? Si no Entonces, tienen experiencia. por ejemplo, nosotros hoy mismo vamos a ir al local, al edificio de la región metropolitana y vamos a hacer una capacitación a los médicos de emergencia. Fuimos invitados por ellos allá. Hay que mantener la capacitación porque el dengue es una enfermedad compleja, más compleja de lo... Mucha gente dice que es simple, que es sencilla y que se maneja fácil. Pues si se manejara fácil, no se muriera nadie. Sí. Es una enfermedad compleja, impredecible, que no se sabe lo que va a pasar y cuando pasa usted tiene que tener lo suficiente, el conocimiento suficiente para manejarla de forma adecuada. Por eso yo pienso que no es solamente tener locales, es tener locales equipados, es tener una organización en esa unidad de atención primaria de los servicios, del uso de los protocolos, del trabajo comunitario, del trabajo preventivo, pero, doctor, del trabajo educativo. Eso es diseñarlo, pero no es tirarlo ahí. Váyase para allá y usted va a cobrar tanto y ya no, hay que organizar el trabajo a nivel comunitario, a nivel de la unidad de atención primaria. Pero doctor, se ha invertido una cantidad enorme en remodelación, en inauguración de nuevos hospitales. Entonces es una cuestión más que de presupuesto, de priorización.
O sea, no se ha priorizado una inversión y se ha abierto el abanico de construcción, de compra de pinturas y de equipos. Déjame decirte. Pero no se ha priorizado entonces. No, exactamente. Por ejemplo, la mejoría de los hospitales era una necesidad, porque esto es, la gente debe ser tratada con dignidad. Muy bien. Perdón, ¿y la UNAM? Exacto, por ahí va. Eso había que hacerlo necesariamente, porque los hospitales de la República Dominicana estaban destartalados, completamente, no tenían condiciones para atender personas, y se ha hecho una inversión en ese sentido. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en la priorización de la inversión. Hay que invertir en la atención primaria, porque si invertimos en la atención primaria, menos casos se van a producir y menos camas hospitalarias van a utilizar. Yo pienso que eso hay que trabajarlo, y cualquier gobierno que viniera debe tomar eso y tenerlo como prioridad, como parte de su programa de gobierno para mejorar la atención en salud. Bueno, fue la participación del doctor Clemente Terrero, ha dejado muchas enseñanzas, muchas orientaciones. Ojalá que la población le dé seguimiento a todo lo que se diga para enfrentar este mal que está afectando a la República Dominicana. Es una realidad. El dengue no es un juego, el dengue es muy serio. Inmediatamente usted tenga los síntomas que ha dicho el doctor y otros, acuda a su médico más cercano, a su centro médico más cercano. Doctor, un mensaje final a la población por esta situación del dengue. Que sigan pensando en dengue, que lleven su paciente temprano, cada vez que presente fiebre, que le exijan al médico que le haga un hemograma. El hemograma es la principal herramienta para el médico hacer el diagnóstico de dengue. Y los médicos que actúen de forma adecuada, que actúen de acuerdo al protocolo y que ingresen temprano a los pacientes cada vez que lo necesiten. Como temprano estaremos nosotros aquí mañana, una vez más, a las 6 de la mañana aquí en Despierta RD, Ulises Jiménez, Patricia Pérez, Dayanara y todo el equipo de producción de este espacio. Les agradece, sí, también, les agradece estar ahí con nosotros y sigan con la programación de su canal.